Buenos días. Les comenté la semana pasada que se cuidaran todos, ¿verdad? Por los problemas de la garganta. Un día que dejé el clima muy frío y me afectó. Estamos bien, gracias a Dios, no hay problema, pero si de repente me da la tos, pues pido disculpas anticipadamente. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de vivir en santidad. Estamos estudiando la vivificación, vamos en la parte número 3. Y la semana pasada vimos que nuestra lucha contra los malos deseos de la carne, recordemos que mortificación es no hacer lo que los malos deseos de la carne nos motivan a hacer. Vivificación es hacer lo bueno que debo de hacer, y vimos que en esa lucha de no hacer los malos deseos de la carne no estamos solos, ¿verdad? Hablamos de los frutos del Espíritu Santo, así como de nosotros brota los malos deseos de la carne, según Jesús. No es de afuera lo que nos contamina, sino lo que sale de nuestro interior. Los frutos del Espíritu Santo también son cosas que brotan de nuestro interior. Vimos que todo lo que nos pasa, absolutamente todo, ha sido dispuesto por Dios para nuestro bien, ¿verdad? Eso incluye nuestras pruebas más difíciles y nuestras mayores derrotas. Pero si estamos conscientes de que la Biblia dice que en cada prueba, en cada tentación, Dios pone una salida y Dios está en control de todo, no deberíamos de preocuparnos por las cosas que pueden venir, por las tentaciones que podríamos enfrentar. Nuestro enfoque debería estar en encontrar la salida que siempre Dios nos da, ¿verdad? Y si nuestro enfoque es encontrar la salida a la tentación para no hacer los malos deseos de la carne, y esa salida implica hacer algo bueno, ¿verdad? Que es la vivificación. Recordemos que no hay santidad si te falta una de las dos. Santidad es mortificarnos y vivificarnos. No nada más una o la otra, las dos y en ese orden. No hago los malos deseos y hago lo que es bueno. Entonces, cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, que es algo que brota dentro de nosotros, en nosotros hay una lucha, ¿verdad? Los malos deseos y los frutos del Espíritu Santo. Dice lo que la carne quiere hacer y lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. El Espíritu Santo es nuestra guía. Y hablábamos de no un proceso mágico o sobrenatural en el sentido de que no podemos comprenderlo. No, sí podemos comprenderlo porque la Biblia nos da detalle. Es decir, estamos siendo tentados, podemos ser seducidos por nuestros malos deseos, que implica siempre una decisión nuestra, es decir, no somos víctimas de nuestros malos deseos. Nuestros malos deseos nos ofrecen un camino, una alternativa que nos lleva al placer. Y muchas veces, por ignorancia, no sabemos que hay un camino diferente, pero lo que vimos la semana pasada es que Dios nos da una salida y que los frutos del Espíritu Santo son las herramientas que usamos para poder salir de esas cosas, para poder negarnos a la tentación y hacer lo que es correcto. Y vimos que, dado que son frutos, no podemos generarlo nosotros. Es algo que el Espíritu Santo decide. Él decide cómo, cuándo, dónde y qué tanto. Pero todos los hijos de Dios deben de tener frutos del Espíritu Santo. Y así como las obras de la carne son normales para los que no son de Cristo, los frutos del Espíritu y las acciones a las que nos llevan deberían ser normal en lo que son aquellos que son de Cristo. Entonces, una forma fácil y sencilla de identificar quién es de Cristo y no es por medio de las acciones que vienen de dejarnos guiar por los frutos del Espíritu Santo. Así que es algo que no se puede ocultar. No puedes ocultar los frutos del Espíritu Santo en ti, y es algo que salta a la vista, que debe ser fácilmente reconocible en muchas circunstancias. Entonces, es aquí donde entendemos que estas herramientas que Dios nos ha dado, no nos ha dejado solos en esta lucha contra nuestros malos deseos. Estas herramientas son la clave para poder vivificarnos, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de ahí, vimos que los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con algo que Dios hace en nosotros. Decíamos que el amor es el reflejo del amor de Dios derramado en nosotros. Gozo y paz es el resultado o la consecuencia de haber sido reconciliados con Dios. Paciencia, benignidad y bondad
es en cambio nuestra relación con nuestro prójimo y la fidelidad, mansedumbre y templanza muestran el dominio que tenemos sobre nuestra carne. Entonces, los 9 frutos del Espíritu nos indican el área en la que Dios está trabajando en nosotros, que puede ser algo de nosotros para con Dios por lo que entendemos, para con nuestro prójimo o para con nosotros mismos. Entonces, partiendo de ahí, el día de hoy nuestro objetivo va a ser profundizar en uno de estos dones en lo particular, que nos lleva a una consecuencia, es decir, vamos a hablar del gozo. El gozo nos lleva al contentamiento, y esas dos cosas, creo yo, son quizás de las más mal entendidas, pero son la clave para sobrellevar de manera exitosa la vida cristiana en medio de la dificultad. Es muy fácil obedecer a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Es muy fácil practicar la vivificación cuando todas las cosas las percibes como que están bien. Pero cuando las cosas están mal, se vuelve muy difícil vivificarnos, porque es ahí donde tenemos algo, ¿cómo decirlo?, un área confusa. Los cristianos todavía luchamos, y creo que es algo natural. Cuando recién naces de nuevo y eres cristiano, todavía tenemos muchos conceptos equivocados en la cabeza. Y como estás apenas naciendo de nuevo, no estoy hablando de mala doctrina. Estoy hablando de una interpretación natural del hombre, de que hay una conexión entre portarme bien y que me vaya bien, ¿verdad? Porque suena lógico. Entonces, cuando hablamos del gozo y el contentamiento, muchas veces lo asociamos a un causa-efecto. Si hago las cosas bien, me va a ir bien. Si hago las cosas mal, pues me va a ir mal. Y cuando no sucede así, cuando a veces estoy haciendo las cosas bien según yo y me va mal y al revés, no sabemos cómo proceder. Y si hablamos de la vivificación, tenemos que dejar en claro, como lo vimos también las semanas anteriores, que parte de un conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Saber qué debemos hacer es la verdad revelada, lo que tenemos en la Escritura. Y si conoces de la Escritura y entiendes la Escritura, debes tener en claro qué hacer según cada circunstancia. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en entender el gozo. El gozo, me adelanto, nos va a llevar a entender el contentamiento. Y gozo y contentamiento nos va a llevar a entender el problema de la depresión, el problema de la ansiedad y muchas otras cosas que dicen son la plaga de nuestra cultura. Pero no puedo llegar directo a hablar sobre la depresión porque voy a decir muchas cosas que ya me ha pasado antes. Me dicen que las digo sin contexto o sin conocimiento o que hablo en ignorancia. Por eso quiero hacer énfasis en lo que la Biblia enseña acerca del gozo y el contentamiento para que salga, si Dios me lo permite, salga a relucir el problema de la depresión y el problema de la ansiedad. Porque todos los que dicen que padecen depresión, no es cierto, muchos casos, ¿verdad? La depresión no nada más es sentirse triste, ¿verdad? Hay más cosas. Y todos los que dicen estoy muy ansioso, no es cierto, tampoco estás ansioso. Quizás estás experimentando incertidumbre, pero no es lo mismo que estar ansioso. Pero ahorita todo el mundo se queja de que tiene depresión o que tiene ansiedad y no es cierto. Y entonces eso genera conflictos porque hay muchas cosas en el mundo que dicen que a los que están deprimidos debes de tratarlo de cierta manera en particular y no los puedes juzgar y no le puedes decir muchas cosas de que están mal porque se deprimen más, pero eso te lleva a una victimización. La gente que está deprimida piensa que es víctima y es ahí la raíz del engaño que por medio de la Escritura podemos sacar a la luz y podemos enfrentarlo como corresponde. Entonces nos vamos a ir por pasos. Necesito que entendamos bien el concepto del gozo bíblico y cómo es que ese gozo bíblico nos lleva a la vivificación. Y de ahí cómo el contentamiento tiene su raíz en el gozo, que es básico para el cristiano. Es básico el contentamiento, sobre todo en el contexto cultural nuestro. Así que eso es lo que vamos a empezar a estudiar de hoy y con el enfoque en vivir en santidad, ¿verdad? Estamos hablando de la vivificación, de hacer lo bueno. Y eso implica entender cómo el fruto del Espíritu Santo del gozo me lleva a hacer lo bueno. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque hay tantas cosas que tú nos das, de las cuales la gran mayoría, creo, dejamos de ver, dejamos de percibirlas, no porque tengamos un problema con nuestros ojos, sino porque tenemos un problema con nuestra mente.
Ayúdenos a entender, Señor, y ver todas las cosas que nos has dado en Cristo Jesús, de manera que podamos experimentar el gozo bíblico. Ayúdenos a comprender qué es el gozo bíblico y cómo éste genera consecuencias importantes en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, una cosa que quiero dejar como base es que la Escritura enseña que todos viviremos días buenos y días malos, ¿verdad? Porque cuando nos llegan los días malos tendemos a asombrarnos y a asustarnos porque nos está yendo mal. Pero es algo que la Biblia afirma. Dice Eclesiastés 9:11. Me fijé de nuevo que bajo el sol la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Pero es muy importante que entendamos esto. No gana la carrera el más veloz. Pareciera que sí, ¿verdad? Que si tú haces todo bien, te debería ir bien. Si tú haces todo bien en tu trabajo, a ti te deberían de dar el aumento, te deberían de dar el nuevo puesto. Si tú tienes un buen currículum, deberían hablarte las empresas. Si tú estás haciendo las cosas bien en tu casa, todo debería marchar bien en tu casa. Y dice Eclesiastés, Salomón en su vejez, que no siempre es así. La carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero. Eso lo aprende el hombre más sabio en su tiempo, ¿verdad? Una sabiduría dada por Dios, y es la conclusión a la que llega. Entonces, como cristianos, tenemos que tener claro esa base, y que por consecuencia, si leemos Eclesiastés 7:14, dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Entonces, días buenos y días malos, independientemente de cómo te has portado. Independientemente de si has hecho las cosas bien o las has hecho mal. Porque luego andamos haciendo las cosas mal y nos va bien y decimos, pues entonces Dios no está molesto con mi pecado, a Dios no le desagrada lo que estoy haciendo y lo sigues haciendo porque me va bien. No, y al revés, estoy haciendo las cosas bien pero me va mal, quizás Dios está enojado conmigo. No, Eclesiastés te dice, desconecta lo que estás haciendo de lo que te está pasando. Claro que si tú lees Proverbios, te dice que el que es diligente estará delante de los reyes. Y muchos ven esta dificultad en entender Proverbios y entender Eclesiastés. Pero recuerda que Proverbios no son reglas universales. Proverbios son dichos o refranes, cosas que generalmente pasan, pero no es una ley, no es una regla. Si tú te preparas para el examen, normalmente te va a ir bien en el examen. Pero cualquiera que le haya echado muchas ganas en un examen y luego reprueba, se dará cuenta que aunque tú hayas estudiado mucho, lo que venía en el examen no lo estudiaste. Y como eso no lo estudiaste, pues te va mal a pesar de que te esforzaste mucho. Así que hay una parte entre yo hago mi esfuerzo, pero hay otra que solo Dios puede controlar. Y cuando eres estudiante aprendes a orar, Señor, ayúdeme a estudiar lo que va a venir en el examen, ¿verdad? Para no fallarle, porque estudias mucho cosas que el maestro no puso en el examen. Y dices, pues ¿de qué me sirvió? Pero ahí viene la madurez, porque no nada más pasa en la escuela, pasa en todas partes. Cualquier cosa que tú te propones hacer bien, te vas a encontrar que siempre hubo algo que se te escapó, que no viste, que no anticipaste, que tú pensaste que por ahí era y resulta que era por otra parte. Y entonces te debes dar cuenta, no es mi esfuerzo nada más. Hay un factor que Dios controla. Y si a pesar de mi esfuerzo las cosas están mal, tú tienes que entender que la Biblia dice que a todos nos llegan días buenos y días malos. Y disfruta los buenos. Pero cuando lleguen los malos, acuérdate que también esos días malos vienen de parte de Dios. ¿Me explico? Es una base que todo cristiano debe entender, porque cuando vemos el problema de nuestra sociedad actual, y sobre todo, creo yo, para los más jóvenes, los más viejos quizás no tenemos tanto ese problema, aunque he visto unos muy viejos problemados con esto,
pero nos tocó vivir o enfrentar la vida con herramientas diferentes. Pero sucede algo muy irónico, que es muy difícil que muchos vean la ironía en esto, sobre todo si son jóvenes, porque hay un problema con las redes sociales, ¿verdad? Muchos ya debieron de darse cuenta de este problema, veo que muchos todavía no. Y es que para poder estar consumiendo redes sociales, debes de tener cierta madurez. Si no tienes esa madurez, las redes sociales, aunque no son nada malo en sí mismo, te va a generar muchos problemas. Uno que es más viejo que el Internet, aunque sí, el Internet empezó con los militares por ahí de los 70s, no llegó al público hasta los 90s, ¿verdad? Entonces, hay generaciones que somos antes del Internet y nos enfrentamos a problemas que no tenían la complejidad que la tecnología aporta ahora a la vida cristiana. Porque antes del Internet, tú no sabías mucho de lo que le pasaba a los demás, ¿verdad? Claro que siempre ha habido gente chismosa, ¿verdad? Y era la forma de enterarse. No existía Facebook o Instagram, pero siempre había una señora, un señor que sabía todo de todos, ¿verdad? Y ese era el que, en lugar de estar viendo el perfil de alguien, el chismoso te contaba lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces sí nos enterábamos, pero no igual. Y tú no controlas el chisme que se dice de ti. El chismoso lo cuenta como mejor le parezca a él o como mejor le convenga. Pero ahora todos pueden ver lo que está pasando en la vida de todos, porque todos voluntariamente publican lo que les pasa, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves las redes sociales de los demás, siempre ves cosas buenas, ¿verdad? Se fueron de vacaciones y dices, otra vez de vacaciones. ¿Quién se va 2 veces de vacaciones al año? 3 veces, ya, viajes largos. Dices, bueno, ropa nueva, carro nuevo, restaurantes, nuevas relaciones, ¿verdad? Los resultados del gym, los resultados de la dieta, los resultados de cuidarse físicamente, fotos. ¿Y por qué la foto? Pues porque me gusta cómo me veo. Ok. Trabajo nuevo, puesto nuevo, teléfono nuevo, algo nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate bien la madurez que se requiere para entender esto. No es nada malo que tú hagas eso. El problema es que conforme va pasando el tiempo y estás acostumbrado a ver eso, y la gente nada más sube lo bueno que les pasa, ¿verdad? Casi nadie sube lo malo que les pasa, ¿verdad? Yo he visto otros videos que se burlan de ese tipo de publicaciones diciendo, cuando sale una persona en un restaurante que se ve muy bonito tomándose la foto, dice, nadie sabe que me bañé a jicarazos. Para los que no son de México o son más jóvenes, el bañarse a jicarazos es que pues no hay agua en tu casa, ¿verdad? O no te funciona la regadera, o no hay agua caliente, y pues calientas en una tina y con un vasito pues ahí te bañaste. Pero luego te vas al restaurante, muy nice, te tomas la foto y dice, nadie se imagina que me bañé a jicarazos. Donde muestra este fenómeno, ¿verdad? Tú no muestras en las redes sociales todas las carencias o dificultades o problemas que tienes, solo muestras lo bueno que te pasa. Entonces, de forma consciente o inconsciente, las personas hacen una comparación de su vida con lo que ven en la vida de los demás. Y como tú sí estás consciente de tus carencias, pero no están publicadas las carencias de ellos, dices, a todos les va mejor que a mí, ¿verdad? Mira, ¿dónde anda de vacaciones? Y yo, ni para el camión. Mira, ya sacó carro nuevo y dices, de seguro ya se endeudó hasta que se muera. Pero ahí trae su carro nuevo. Tú no sabes, no tienes idea. Pero la comparación empieza a generar un conflicto. Porque tú ni siquiera puedes endeudarte hasta que te mueras. La gente muestra mucho, en un sentido externo, lo bien que les va. Y cuando no tienes la madurez, se te olvida que a todos, cristianos o no cristianos, tienen días buenos y días malos, ¿verdad? Pero estás pensando, a mí no me va tan bien como a ellos.
Yo quiero tener un carro que él ya se compró. ¡Qué coraje! Yo me veo al espejo y no me veo tan bien como ella, tan bien como él. Y entonces, fíjate bien, empiezas a concluir que lo que tienes es muy poco, que realmente tienes muchas dificultades porque tú no vives tan bien como los demás, según lo que ves en las redes sociales. Entonces, si algunos se ven en el espejo, se comparan con lo que ven en las fotos que tienen un montón de filtros, inteligencia artificial y muchas cosas, y dices, yo estoy feo, ellos están hermosos. Ves a dónde van a comer y ves tu plato de huevo con frijoles y dices, yo estoy pobre, ellos están ricos. Vas a salir a esperar el camión, haces la parada del camión y no se para, y ves que ellos están estrenando carro y dices, algo está mal, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué Dios es tan generoso con todos, menos conmigo? ¿Me explico? Ahora, los que somos de antes del internet, podemos decir, bueno, a mí no me tocó ver todas las cosas buenas que tienen los demás. Nada más los que estaban relativamente cerca. Y a veces eso me generaba conflictos. Ahora estar viendo un montón de personas que quizás nada más las viste una vez, pásame el Instagram y se lo pasaste. Y no vuelven a hablar, no vuelven a verse, pero ves todo lo que publica, genera conflictos más grandes. Y ahí viene muchos de los problemas de la ansiedad y la depresión. Porque constantemente la gente está contando en sus redes sociales las cosas buenas que le pasan. Ahora, también vi un estudio muy bueno, me gustó mucho este documental, donde analizaban varios casos de personas que falsifican esas buenas cosas que tienen, no las tienen, pero quieren aparentar que sí. Y se volvió famoso un caso de una chica con un vaso de Starbucks, mostrando su café, y el detrás de es que había ido a un Oxxo a comprarse un café, pero ella guardó su vaso, echaba el café en su vaso de Starbucks y se tomaba la foto. Y todos pensaban que había ido al Starbucks. Otro que dice aquí, haciendo ejercicio, y van en que viajó en carro, llegó a un punto donde se ve así el cerro, se toma la foto y se va. Aquí felices, y ves a los niños así, y no viste todo el detrás de la foto, ríete más, no, ponte así, ya, ¿hasta cuándo? No, acomódense todos. Y ya cuando tienes la foto perfecta, entonces la subes a las redes. Y la gente ve esa foto y dice, mira qué felices son. Y no ven todo lo que sucedió atrás, ¿verdad? Todo el conflicto que fue tomarse esa foto. Ahora, ¿es malo? No es malo tomarse la foto perfecta. Es malo que tú quieras aparentar que las cosas están bien. Y es malo que tú pienses que por esas fotos todos están bien menos tú. Porque lo primero que leímos en la Biblia es que dice que a todos nos llegan buenos tiempos y malos tiempos. Y si no tienes la madurez para entender eso, las redes sociales te van a hacer daño, ¿verdad? Y ese es el problema, que a los más jóvenes les soltaron las redes sociales sin la madurez necesaria para enfrentarlo. Y por eso tienen muchos problemas de baja autoestima, de depresión, nunca están contentos, siempre están enojados, algo tiene la vida que no los satisface. ¿Por qué? Porque siempre se están comparando con los demás. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, porque los cristianos que están enfrentando esa problemática están en rebeldía con Dios. ¿A qué me refiero? Filipenses 4:4. Alégrese siempre en el Señor, insisto, alégrense. Es una orden. ¿Qué significa esta orden? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahora, cuando tú andas todo amargado por la vida, triste, deprimido, tienes un problema con Dios. Y eso es lo que muchos cristianos batallamos mucho para comprender. ¿Cómo puede ser que no esté feliz con lo que tengo y eso genere un problema con Dios? Porque aquí está el mandato. Alégrense siempre en el Señor. Entonces hay mucha gente muy metida en las redes sociales que incluso necesita que la gente le diga y le dé likes a sus fotos
necesita todo eso para sentirse bien. Y si no tiene eso, no está bien. Y eso es un problema muy serio, no nada más para los no cristianos, principalmente para los que son cristianos, a los que han nacido de nuevo. Porque este mandato, alégrense siempre, es difícil de comprender si no conoces el fruto del Espíritu. Por eso, yo le dije, y le dije la semana pasada, para mí fue muy difícil comprender este concepto, porque parece antinatural en varias circunstancias. Por ejemplo, y quiero contarles cómo lo aprendí yo, para que no cometan ese mismo error. Y los más jóvenes, si Dios lo permite, puedan ver cómo es necesario buscar una consistencia en entender por qué siempre debemos estar alegres y el problema que trae las redes sociales. Entonces, yo recién cristiano, en una iglesia donde me estaba congregando, el asunto de la alabanza era esencial, ¿verdad? En muchas iglesias, el punto central de la reunión es la alabanza y la adoración. Y a mí me costó mucho dolor entenderlo. Porque yo lo he dicho también, yo no soy una persona muy expresiva. Si yo estoy contento, quizás no te vas a dar cuenta que estoy contento. Si yo estoy triste, quizás no te vas a dar cuenta que estoy triste. Tendrías que conocerme mucho para poder detectar algo así. Pero hay personas que sí expresan luego lo que les pasa, ¿verdad? Entonces, están contentos, van a la iglesia y les dicen, gózate. Y ellos en automático saben qué hacer, ¿verdad? Se tienen que gozar, se tienen que alegrar y cantar y saltar y ser felices. Ahora, para alguien que es introvertido, que no está como yo, ¿verdad? Y muchos otros, cada vez hay más introvertidos, gracias a Dios, porque también son necesarios. Los extrovertidos siempre han tratado de cambiar a los introvertidos, ¿verdad? Y no me considero una víctima, pero lo viví. Siempre piensan que el introvertido tiene un problema y que ser extrovertido es estar bien, ¿verdad? Pero eso es falso, gracias a Dios. Y mucha gente trató de cambiarme que no debo ser introvertido. Y yo viví diciendo, pues entonces tengo un problema muy grave en mí mismo. Quizás sí necesito un psiquiatra o un psicólogo, porque yo no soy como ellos. Hasta que, gracias a Dios, empecé a ver que había teólogos destacados en la historia del cristianismo bíblico reformado que también eran introvertidos. Y dije, ok, a ver, ¿por qué? ¿Qué significa ser introvertido? Porque el extrovertido le encanta estar con la gente, ¿verdad? Es feliz si está con la gente. No soporta estar solo. Y yo era más de estar encerrado y disfrutar mi soledad. Y entonces dicen, oye, estás mal, tienes que salir, tienes que convivir. No necesito eso. No, ¿cómo que no lo necesitas? Y siempre están tratando de cambiar a los introvertidos. Bueno, ahora yo, recién convertido, introvertido, voy a una iglesia donde el gozo es fundamental. Dice Salmos 81:1. Voy a estar leyendo mucho en la Reina Valera 60 porque ahí sí habla de la palabra gozo. Tú en la Biblia lo vas a ver que se traduce como regocíjate, alégrate, sé feliz, grita. Hay muchas formas de traducirlo. Pero en la Reina Valera 60 dejan mucho la palabra gozo. Salmos 81:1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Fíjate cómo lo pone el NBI. Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza, aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Alegres, gozo, ¿verdad? Canten con gozo. Entonces, Salmos es el libro que más veces habla del gozo, ¿verdad? Filipenses es el que le sigue, aunque está cortita, digamos que también habla mucho del gozo, considerando que es algo corto, pero Salmos es donde más se habla del gozo. Entonces, cuando tú llegabas a esa iglesia y a muchas otras, y estás entendiendo cómo funcionan las cosas, te dicen, aquí dice, cantad con gozo al Señor, ¿verdad? ¿Qué es cantar con gozo? Me decían, pues no es tener la carota así. Cantad al Señor, sus fieles. Decía, no, el que dirigía la alabanza, ¿cómo insistía? Dile a tu cara que estás gozoso, decía. Y muchas veces volteaba a verme a mí cuando lo decía. Porque sí, honestamente, yo tenía una carota. Pero no porque estuviera enojado o deprimido, así la tengo.
Pero para el de la alabanza dice, no, este muchacho no está gozoso. Se tiene que gozar porque es lo que dice el Salmo, cantad con gozo a Dios, ¿verdad? Canten alegres, dice el NBI. Entonces, una repetición muy común en esa iglesia es, gózate, gózate, dame un grito de júbilo. ¿Alguna vez diste un grito de júbilo en donde te reunías? Okay. Ok, yo no soy así, a mí eso no me hace sentir nada, ni nada, o sea, no necesito gritar de júbilo, pero ahí la gente le gustaba mucho hacer gritos de júbilo, ok, ahí tienes a todos gritando. También he visto eso que hacen los de ventas, ¿no? Me ha tocado ir a algunos cursos de ventas y ahí los tienen gritando, y siempre yo soy el problema ahí en el grupo. El año pasado fui a uno. No era propiamente de ventas, sino de trabajo en equipo y de conocernos más, y la señora parece que pensaba que todos íbamos a ser vendedores o somos vendedores. Entonces la señora trataba de animar al grupo gritando y pidiéndole a la gente que grite. Entonces dijo, a las 3 todos les van a hacer como gorila. Todos, sin falta. Y yo por dentro, Señor, ¿por qué me traes aquí, Señor? ¿Por qué? A mí no me gusta eso. Entonces a las 3, 1, 2, 3, y me asombré mucho ver al de compras, al de logística, bien contentos, y yo no participaba. Y volteé a verme la señora, todos debemos hacerlo. Otra vez, y no lo hice. Entonces la señora ya me tenía en la mira, tenemos un aguafiestas aquí, ¿verdad? Muchas cosas pasaron, bailaron, cantaron y a todo me negué para la gloria del Señor. Y el último me acerqué a hablar con la instructora, pero no me voy a adelantar, sigamos. Porque cuando tú vas a esas iglesias, parece que es requisito ser extrovertido, ¿verdad? Dile a tu hermano que estás gozoso esta mañana. Dile a tu cara que hoy tienes gozo. Dame un grito de júbilo. Todos debíamos estar alegres por el argumento de que Dios lo merece. ¿Y cómo refuto ese argumento? Claro que Dios lo merece. Claro que Dios merece que yo esté contento. Entonces eso me creó un conflicto, ¿verdad? Porque a mí no me nace hacer eso, pero no puedo negar que Dios se merece que tú estés contento. Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Reina Valera 60. Y yo decía, sí, Dios me salvó, Dios me ha ayudado, ¿por qué no voy a hacer lo que me piden? ¿Por qué no voy a gritar de júbilo? ¿Por qué no voy a danzar? Y me empezó a generar un conflicto. También me enseñaron que una de las señales que indicaban que Dios estaba con nosotros en la reunión era el gozo. Salmos 16:11, Reina Valera 60, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces decían, si Dios está aquí, tienes que estar gozoso. Y si tú no estás gozoso, entonces Dios estuvo aquí, pero no contigo. Y yo veía a todos, pues Dios estaba con todos, menos conmigo. Además, si queríamos que Dios visitara nuestra iglesia, teníamos que alabarlo con gozo. Salmos 22:3, Reina Valera 60. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, allá estaban los versículos. Hay que cantarle a Dios con gozo. Y Dios habita en las alabanzas. Es decir, decían ellos, que donde tú cantas con gozo, ahí está Dios. Y yo empecé a sentir presión, cada vez más presión, ¿verdad? Dejar mi forma de ser introvertida y tener que volverme extrovertido, porque te tienes que gozar. El punto es que cuando dice aquí la Biblia que Dios habita entre las alabanzas de Israel, no significa que Dios está donde le cantan o donde le alaban, ¿verdad? Isaías 64:11 dice, nuestro santo y glorioso templo, donde te alaban nuestros padres, ha sido devorado por el fuego. Ha quedado en ruinas todo lo que más queríamos. ¿Dónde es el lugar donde le cantaban alabanzas a Dios? En el templo. Y dice el salmista, ¿dónde habita Dios? En el templo, donde le cantan alabanzas. Está diciendo que la presencia de Dios está en el templo, no donde la gente canta. Pero yo no sabía. Entonces yo decía,
yo me estoy perdiendo quizás algo muy bueno, porque todos los veo felices y contentos, porque gritan de júbilo y danzan y saltan, etcétera, etcétera. Entonces, decía el líder de alabanza, si el Espíritu Santo está en ti, gózate. Si no te sabías el pasito, no te estabas gozando. Y había ciertas canciones que tenían pasitos especiales. En algunos hasta era pasito de Menudo. Menudo, los de las generaciones más viejas, el grupo Menudo cuando empezó, tenía sus pasitos complicados. A mí nunca me salió, pero admito que lo intenté. Salía la cierta alabanza y todos estaban haciendo el pasito ese. Entonces, bueno, accedí. Yo quería que Dios estuviera conmigo. Yo quería que experimentar esa alegría que todos experimentan. Y nos sentábamos en primera fila y ahí había mucho espacio para maniobrar. De hecho, no sé qué habrá sido esos videos, pero como esa iglesia había muchos predicadores importantes que llegaban a visitar, siempre en todos los videos salía yo, porque estaba mero adelante, cantando, llorando, moqueando, como sea. Pero, a pesar de que entiendo y reconozco que sí pasé momentos muy agradables ahí, dejándome llevar por la dinámica, ¿verdad? Sí, salté y dancé y grité, hasta que las cosas, hasta que tu vida se complica. Porque cuando las cosas andan bien, es muy fácil decir, voy a estar gozoso en el Señor. Hay mucho de qué alegrarme por lo que Dios me ha dado, pero cuando las cosas empiezan a estar mal, se vuelve muy difícil aplicar lo que dicen que debes aplicar. Y de hecho se vuelve peligroso, ¿verdad? Porque en aquel entonces ir a la iglesia era una montaña rusa de emociones. Porque en la alabanza todos bien felices y contentos, en la adoración todos llorando. Y luego en la predicación, depende del predicador, te tenía risa y risa o llor y llore. Entonces era un sub y baja de emociones cada domingo. Y vi que mucha gente la pasaba muy bien, yo la llegué a pasar muy bien, pero conforme pasaba el tiempo y empiezas a crecer en la vida cristiana, te llegan los días malos, donde ya no es fácil encontrar una razón para estar alegre. Y es ahí donde este concepto de gozo ya no funciona, ya no lo puedes aplicar. Por eso los cristianos deben entender muy bien el gozo bíblico, porque cuando las cosas están bien es muy fácil decir, sí, yo me gozo en el Señor, pero cuando las cosas están mal ya no se puede. Para mí fue un proceso muy doloroso, realmente me resultaba imposible gozarme. Recién empezando la vida cristiana, mi familia se desmorona, mis padres se separan. Mamá se va de la casa, papá se queda sin empleo, no hay dinero. Yo estaba tercer semestre de la facultad y cuando pasa eso tuve que tomar una decisión. Bueno, voy a dejar la escuela para dedicarme a sacar dinero y sostener a mis hermanos. Y mi novia en aquel entonces, que ahora es mi esposa, Vero, me convenció de que no lo hiciera. No, busca otro camino, no dejes de estudiar. Bueno, entonces trabajaba y estudiaba. Primero estudiaba y luego iba a trabajar, pero lo que ganaba era muy poco. A duras penas se podía avanzar. Se suponía que al ser cristiano, esas cosas no me iban a pasar, así me habían dicho a mí. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Tus problemas se van a solucionar. Todo es éxito y prosperidad. Y yo encontrarme en esa situación, dije, algo está mal. Entonces verdaderamente era mucho esfuerzo ir a congregarme, porque eran 3 camiones y sin dinero, ¿cómo le haces? Entonces a veces sacrificabas el dinero para ir a la iglesia y ya no comías, pero hacías el esfuerzo para ir. Y cuando llegas ahí y tienes en tu casa todo destruido y las cosas no salen bien, y el de la alabanza te dice, gózate, se vuelve muy difícil hacerlo.
muy complicado. Porque le llegué a contar a algún hermano en la iglesia, oye, tengo todos estos problemas. Y me dijo, gózate en la tribulación. Y la Biblia dice, pues no puedo gozarme. Santiago 1:2, Reina Valera 60, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que dije, bueno, si la Biblia dice, hay que intentarlo. Y lo intenté para la siguiente reunión. Le dije a mi cara que estaba gozoso. Me recordé a mí mismo que tengo razones para alegrarme, pero yo sabía que no las tenía. Me armé de valor, traté de hacerlo y mientras lo hacía y cantaba y gritaba de júbilo y danzaba, me sentí un completo hipócrita, porque en realidad no estaba contento. No tenía razones para estar feliz. Entonces dejé de hacerlo y soporté la presión de los de la alabanza. Al punto en que dije, ya no me siento delante y me fui hasta atrás. Para que dejaran de decirle, indirectamente dejaran de decirme que cambie mi cara. Porque yo no tenía razones para estar contento. ¿Qué se sentirá? Imagínate que llegas a la iglesia con un montón de problemas. Estás trabajando, el trabajo cansa, duele y no alcanzas para vivir. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, afuera estudiando y trabajando, y como quiera no te alcanza y no se soluciona. Y las cosas no se ve que van a mejorar. Y no hay agua caliente, y no hay para comer, y traes los zapatos rotos, todo roto, todo lo que te puedas imaginar, todo roto. Llegas a un lugar donde te dicen que tienes que estar contento, y dices, ¿cómo? Y tú ves que ellos llegan en su carro bien bonito, bien llenitos, bien vestiditos, y los ves bien contentos y dices, pues por eso están contentos. Yo no tengo nada de eso. Y no puedo ser el único aquí que está así. Así que empecé a poner atención quiénes eran los amargados como yo. ¿Quiénes más? Y empecé a identificarlos, porque esos se sientan atrás, porque adelante hay mucha presión de que tienes que gozarte. Y ya estando atrás empecé a ver muchas cosas que cuando estás adelante no ves. Empecé a ver que muchos de los jóvenes, porque yo era del grupo de jóvenes, que tú los escuchabas maldicientes, con doble sentido, que tú sabes que no están viviendo la vida cristiana, los ves cante y cante, baile y baile, grite y grite, y luego llegaba la adoración y yo y llore, moco suelto y todo, la predicación y pasan al frente y afuera siguen siendo iguales, igual de mundanos, a pesar de todo lo que hacían. Y empiezas a ver a los señores y a las señoras y empiezas a entender mucho de lo que pasa ahí. Porque muchos lo ven como una especie de terapia. Van ahí dispuestos a gritar y gozarse para desconectarse de su realidad. Es lo mismo que otros hacen con la cerveza, con el fútbol. Pero los cristianos lo hacen gritando, danzando y aplaudiendo. Quieren olvidarse de lo que está pasando en sus vidas. Y eso, yo decía, yo no puede ser el gozo del que habla la Biblia. Porque todos están siendo, y seguramente había gente que honestamente estaba feliz, ¿verdad? Pero muchos eran solamente hipocresía. Tratar de aparentar algo. Y ahí se conecta con las redes sociales, pero sin redes sociales. Tratan de aparentar que todo está bien. Tratan de olvidarse de lo que pasa en sus vidas. Y te das cuenta que empiezas a ver todo como una especie de farsa. Es una farsa esto. No es así, no todos están bien, aunque pretenden aparentar que está bien. Por eso, jamás regresé a sentarme adelante, ¿verdad? Jamás. ¿Cómo podría ser ese el gozo que menciona la Biblia? ¿Cómo puede ser que Dios me pida que yo sea hipócrita? ¿Cómo puede ser que Dios se complazca de mí fingiendo que estoy feliz? No tiene sentido, no puede ser real. Y eso me duró muchos años, muchos. Cuando preguntaba a otros en la iglesia, me decían que yo no podía juzgar a nadie. Cuando les decía, oye, ¿no te parece que esto está mal? Tú no juzgues, tú pon los ojos en Cristo. Y no, nadie me dejaba hablar de eso.
no podía comprender el concepto del gozo, sobre todo en pasajes como este, Deuteronomio 28, 47 y 48. Dice, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Y yo preguntaba, ¿por qué Dios castiga al que no tiene gozo? Yo no tenía gozo, y no porque no quisiera, porque mi vida era muy difícil. Y yo decía, esto no es lo que me prometieron. Y entonces, encima de que no tengo gozo, Dios me va a castigar como a estos israelitas. Entonces era doble problema. ¿Me explico? 2 Corintios 7, 4, Reina Valera 60. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo le hace Pablo? ¿Cómo puedes sentirte feliz y gritar de júbilo cuando las cosas están mal? Y tenemos el mandato en Filipenses 4:4, Reina Valera 60, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El NBI dice, alégrense en el Señor siempre. Entonces, para mí mi dilema es, número 1, si gozarse es una orden, tenía que obligarme a actuar como un hipócrita. Y no creo que Dios quiera eso. Y segundo, si no me obligo a gozarme, Dios me va a castigar como a los israelitas. Entonces, no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tus circunstancias no son para nada agradables, tus problemas en tu casa, en tu matrimonio, con los hijos, en la escuela, en el trabajo, no te dejan estar contento y alegre. Hay muchas cosas que duelen. Y encontrar este mandato de que tienes que alegrarte y que tienes que gozarte, se vuelve algo imposible de hacer, que no puede ser genuino. Esta persona que les comenté, que quería que todos gritaran como gorila en el curso, dijo algo que me dio la pauta para preguntarle, porque ella decía que la felicidad es una serie de circunstancias que te ponen así. Grita, todo está bien, tienes las circunstancias para ser feliz. Entonces después de la sesión yo me acerqué con ella y le dije, oye, perdón si no me ves interactuar, digo, no es mi estilo, no es mi personalidad, no quiero generar conflictos contigo. Digo, soy libre para abstenerme, ¿no? Dijo, no, sí, eres libre y qué bueno que lo aclaras, porque sí hay personas que no, ya, aclaramos ese punto. Luego el otro con respecto a la felicidad. ¿No te parece que alguien que no tiene las circunstancias jamás podría ser feliz? ¿No te parece que la felicidad debería ser otra cosa? Se quedó viendo y dijo, lo pensaré, y ya no me dijo nada. Pero el punto aquí es que si tú alguna vez has tratado de ser feliz sin las circunstancias que te hagan feliz, te vas a dar cuenta que no se puede. No se puede. Por eso, cuando hablamos del gozo, hay que hacer la aclaración del gozo bíblico. El gozo bíblico es distinto a lo que muchos llaman gozo. En hebreo, la palabra se traduce como alegría y risas. Concordancia exhaustiva NAS dice delicia, excesivo gozo, placer, felicidad. Y yo creo que así es como muchos lo interpretamos, ¿verdad? Cuando vas al griego, que también lo vimos la semana pasada, dice la concordancia Strong, alegrarse, estar contento. Diccionario Helps dice, tiene conexión directa con la palabra gracia. Por lo tanto, es deleitarse en la gracia de Dios, experimentar la gracia de Dios o estar consciente de la gracia de Dios. Y cuando yo entendí esta definición, me cambió la perspectiva. Porque una cosa es estar consciente de la gracia de Dios y otra cosa es estar feliz y contento. Son cosas muy distintas. Porque cuando hace el énfasis en la palabra gracia, es algo que tú no compras, que tú no te ganas, es algo que Dios te da libremente porque Él quiere. No está atado a mis acciones. No es una consecuencia, es algo totalmente voluntario y deliberado de parte de Dios, te lo merezcas o no. Y el gozo es estar consciente
de que has recibido gracia. No necesariamente es estar alegre como se nos traduce. Claro que te puede llevar a estar alegre, pero no es parte de la definición. Entonces, cuando hablamos del gozo, hay que separarlo del placer. Porque la alegría, cuando tienes algo que anhelabas y lo obtienes, hay mucho placer en eso que manifestamos como alegría. Placer, según la Real Academia Española, agradar o dar gusto, disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. Placer, cuando estamos alegres, normalmente lo relacionamos con algo que nos da mucho gusto, nos hace sentir muy bien. Y entonces lo conectamos con el gozo y es ahí donde no cuadra. Porque estar en una crisis económica grave no genera placer, ¿verdad? Tener problemas difíciles en tu familia no genera placer. Tener problemas para conseguir trabajo, dinero, no genera placer. Por eso la Biblia habla del gozo, sobre todo en el Nuevo Testamento, enfocado en la dificultad. Hechos 5, 40 al 41 dice: entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Gozo, aquí es la palabra griega que el diccionario Hebb nos dice, consciente de la gracia, experimentar la gracia. Es decir, los azotes no fueron placenteros, ¿verdad? Están diseñados para que no vuelvas a hacer eso. Después de azotarlos estaban gozosos. Y no eran unos hipócritas gritando porque los azotaron, ¿verdad? Están conscientes de que así como Jesús fue tratado injustamente, ellos también. Y que Jesús dijo que había recompensa por eso. Y al ser azotados injustamente por causa de Cristo, ellos dicen, esto es una gracia de Dios sobre mi vida, porque lo que viene después de eso no me lo merezco. Esos azotes son el medio por el cual Dios los recompensará y ellos se sienten conscientes de la gracia recibida. Y eso es, para cualquier persona no regenerada, antinatural. ¿Por qué te alegrarías de que te hayan azotado? No son los azotes lo que me da alegría. El gozo y el dolor pueden coexistir sin problema. ¿Me explico? El gozo y el dolor coexisten sin problema. Puede dolerte profundamente el cuerpo y al mismo tiempo estar gozoso. ¿Se entiende? El gozo no solo se expresa con gritos, risa, danza, etc. Se puede expresar en un absoluto silencio. Se puede expresar con lágrimas cuando estás consciente de la gracia que has recibido, ¿verdad? Por eso muchas personas que puede parecer que están tristes, en realidad están gozosos, porque no está relacionado el gozo al placer, sino a estar consciente de lo que Dios te ha dado que no mereces, que no depende de ti. En palabras de Juan Calvino, dice, el gozo es la tranquilidad y alegría del alma que descansa en la misericordia de Dios. Descanso en lo que Dios está haciendo. Y ese descanso, el saber que es gracia de Dios, me hace sentirme bien a pesar del dolor en mi cuerpo, a pesar de los problemas en mi casa, a pesar del problema económico. ¿Me explico? Consideremos las palabras de Jesús en Mateo 5, 1 al 12. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes.
Y esto que está diciendo Jesús aquí podría ser antinatural si no entiendes el gozo, ¿verdad? ¿Cómo me voy a alegrar de ser una persona que no ha recibido justicia? ¿Cómo me voy a alegrar si sufro por hacer el bien? Cuando dice dichosos los que lloran, dichosos es la palabra griega Macario. Yo he conocido personas que se llaman Macario. Y Macario se traduce como bendito o feliz. Dichosos, felices, benditos los que lloran. Llorar, diccionario Helps, llorar por una muerte, en sentido figurado, afligirse por una esperanza personal que muere. Jesús está diciendo algo aparentemente contradictorio, ¿verdad? Llénate de alegría cuando llores por la pérdida de un familiar. Dices, ¿cómo? Dichosos los que lloran. El sentido es, sí, ahorita te duele, pero el punto no es lo que está pasando ahorita, sino lo que vendrá después. ¿Se entiende? Versículo 12, alégrense y llénense de júbilo. Alégrense es la palabra gozo en griego. Llénense de júbilo. Júbilo es regocijarse, estar lleno de alegría. Alegrarse tanto que uno salta en celebración. Ok, ¿el gozo te puede llevar a ese tipo de alegría? Sí, pero no siempre, ¿verdad? El punto, el enfoque es, tú debes de gozarte siempre. Y a veces vas a estallar en júbilo, a veces no. No es un mandato estar jubiloso, el mandato es gozarte. Es decir, siempre debes estar consciente que todo lo que pasa, los días buenos y los días malos, vienen del Señor, obran para tu bien y es por gracia. Dolor y gozo coexisten, ¿verdad? Puedes tener un dolor real, totalmente genuino y al mismo tiempo considerar que por medio de ese dolor Dios va a traer un bien y decir, estoy contento por eso. El gozo no niega el sufrimiento, sino que va más allá a la esperanza de lo que Dios va a hacer. Eso es algo que solo los cristianos pueden experimentar. Por eso dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Reina Valera 60. El gozo bíblico entonces es la certeza profunda, la convicción interna de que lo que está pasando va a servir para tu bien. Que a pesar del dolor que tienes, Dios lo va a convertir en algo bueno. Es un asunto de estar confiando en Dios, en que Él tiene control de todas las cosas. Por eso no hay ningún problema en tener dolor físico, dolor emocional y al mismo tiempo tener gozo. Pero entiende que el gozo bíblico no está asociado a tu buen obrar o a tu mal obrar. Podrás haber sido muy negligente y cometer un error grave y darte cuenta del error, pedirle perdón a Dios, buscar arrepentimiento y gozarte. Dice, oye, pero si tú metiste, como decimos acá en México, metiste las 4 patas, ¿cómo vas a confiar en que Dios te va a ayudar? ¿Cómo? Porque es gracia. Gracias a Dios es gracia. Dios no me da conforme yo me porto. Me da según su plan soberano para mi vida. Por eso, si yo hago las cosas bien, Dios en su plan soberano, es decir, como quiera Hernán, no le va a dar las cosas que le espera a la vida, sino hasta después de esto. ¿Por qué? Porque hay días malos y días buenos, los dos. No siempre te va a ir mal, no siempre te va a ir bien. Y cuando estás en los días malos, tú puedes descansar diciendo, pero vendrán días buenos. Yo me acuerdo mucho estar sentado al borde de mi cama junto a mi esposa, en una situación crítica muy difícil. Los dos diciéndonos, uno al otro, ¿te imaginas cómo será cuando Dios nos cambie los días? Se veía imposible, pero confiábamos. ¿Cómo cambiará nuestra vida cuando Dios nos quite esta situación? Y visualizar que Dios tiene el poder para librarnos de esa situación, a pesar de la situación, tú puedes estar contento. Puedes decir, me alegra que Dios está en control a pesar de lo difícil de tu situación. Ese es el punto que todo cristiano debe entender.
porque es un mandato. Filipenses 4:4, Reina Valera 60, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Por consecuencia, debemos comprender que el gozo no es opcional. El gozo es un mandato para todo cristiano, pero los cristianos lo olvidamos. Se nos olvida la gracia que tenemos porque vemos que los demás tienen cosas que no tenemos y nos hace ciegos a lo que sí tenemos. Dejamos de ver todo lo que sí tenemos y hemos puesto los ojos en eso que no tenemos. Y decimos, somos miserables porque no lo tengo. Pero cuando lo tenga, voy a ser feliz. Pero lo que ya tienes, que debería estar haciéndote feliz según esa lógica, lo dejaste de ver por completo. Y vivimos resentidos con Dios e inconscientemente en rebeldía contra Él. Por eso, cuando dice Deuteronomio que Dios castigaría a los israelitas por no gozarse, hace perfecto sentido. Leamos de nuevo Deuteronomio 28, 45 al 48. Dice, todas esas maldiciones caerán sobre ti. Te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. ¿Cuál es el problema que está diciendo aquí Dios? A ver, tienes en abundancia y no reconociste que es gracia. Te jactaste de lo que tú haces, de las cosas que obtienes y de lo que puedes hacer. Pensaste que te va bien porque estás haciendo las cosas bien. Y Dios dice, porque no te gozaste, por eso te voy a quitar todo eso que tienes. ¿Entiendes el problema? No es que porque no estuviste alegre, no, porque no estuviste consciente que todo lo que tenías era gracia, porque pensaste que eras tú. Para bien o para mal, decimos, es que me va bien porque yo trabajo duro. Por eso dicen algunos muy bárbaros, los pobres no deberían tener hijos. Tienes que esforzarte, tienes que hacer para tener. Y cuando tienen dicen, es que yo hago, es que yo estudié, es que yo me preparé. Y entiendo que el mundo haga eso porque parece lógico. Pero los cristianos. Ahora al revés, me va mal, yo no tengo lo que ellos tienen, yo no hago las cosas que ellos hacen, soy un miserable, ¿por qué Dios no se acuerda de mí? Algunos dicen, ¿por qué yo no tengo un mejor trabajo? ¿Por qué yo no tengo novio o novia? ¿Por qué yo no estoy casado? ¿Por qué yo no tengo hijos? ¿Por qué yo no tengo ese carro? ¿Por qué yo no voy a esos lugares? ¿Por qué yo no voy a esos restaurantes? Y quedaron ciegos a la abundancia que Dios les dio, porque tienen boca para hablar, tienen salud para estar ahí, se pueden mover, tienen recursos, tienen casa, tienen salud, tienen muchísimas cosas que Dios les ha dado, que están en una abundancia muy buena y al mismo tiempo afirman ser miserables, porque no están conscientes de la gracia que han recibido, no se gozan. Ahí está el problema, en los dos extremos. Yo les dije, ¿cuál es el dilema que yo tenía? Si gozarse es una orden y tenía que obligarme a gritar y danzar, soy un hipócrita. Bueno, ¿por qué concluí así? Porque no entendía el gozo bíblico. Por eso, si alguien viene así tristón, acongojado, no, pues es que no, la vida no vale. El mundo dice, no lo juzgues. Dile, aquí estoy. Yo te doy un abrazo. ¿Qué dice la Biblia? Estás pecando. Estás pecando. Y tu pecado debe ser confrontado. ¿Por qué eres así, tan falto de amor?
Es que es un mandato. Gózate. No lo estás haciendo, no eres víctima. Eres un rebelde contra lo que Dios ha dicho. Es que estoy triste. No hay ningún problema en que estés triste. La Biblia no te prohíbe estar triste. El problema es que te olvidaste de la gracia que tienes, de todo lo que tienes por gracia. Y esa tristeza y amargura, porque no estás consciente de la gracia, es un pecado y rebeldía contra Dios. ¿Se entiende? Dios no te está pidiendo que seas hipócrita y que tengas aquí con una cara sonriente y que digas que todo marcha bien. Dios no ha pedido eso en ningún momento. Consciente de la gracia. En los días malos sigues teniendo mucha gracia de Dios. En los días buenos es fácil verlo. El peligro es que te olvidas de la gracia. Es muy triste cuando dicen, oye, Hernán, ando buscando un trabajo, uno que me vaya bien y mejor. Pues espero en Dios que te lo conceda, ¿verdad? Y ya tiene el trabajo y está bien contento y dice, no, yo quiero dar testimonio y estoy muy agradecido con Dios porque no lo merezco. Y luego ya no me puedo congregar porque tengo mucho trabajo. ¿Cómo? No, es que está muy difícil y hay que echarle ganas y pues ya no puedo. ¿Cómo? Te estás olvidando de algo, del gozo. Es gracia. ¿Por qué sería castigado alguien que no se goza? Porque menosprecia a Dios. Porque le llama injusto. Porque dice a ellos les das y a mí no, hay injusticia. Porque lo que tengo, esto no me sirve. Mejor nada, menosprecio. Cuando si los piensas bien, lo que tú tienes es el sueño de otros. Y lo que esos tienen es el sueño de otros. Pero cuando llegas ahí, te dura muy poco la conciencia de lo que tienes y luego lo olvidas. Y empiezas a pensar en todo lo que ahora no tienes. ¿Verdad? Cuando dicen, mira, un carrito, al menos un carrito. Y tiene su carrito y le gusta mucho su carrito y le dice, pero mi carrito está muy feo. Esos otros carros están más bonitos. ¿Por qué yo no tengo uno de esos? Y se esfuerzan y están endeudados 10 años de su vida. Ahí está el carro, bien contento. Pero no es la versión equipada. No trae quemacocos. No trae rines deportivos. No tiene asientos de piel. Y ves que otros sí tienen, y te esfuerzas y lo consigues, pero pues yo no tengo una quinta, no tengo propiedades. Y total, siempre estás ciego a la gracia recibida. Por eso el mandato es, gózate. No que estés feliz y contento. Eso puede ser consecuencia de gozarte, pero es gózate, hermano, gózate. Y no estoy esperando que saltes de alegría o que des un grito de júbilo. Gózate, recuerda que todo lo que tienes es por gracia. Todo lo que tienes es por gracia. Es decir, mucho de lo que tienes no te lo mereces. También Dios recompensa, dice la Biblia. Y cuando es recompensa no es gracia, ¿verdad? Pero la gran mayoría de cosas que tienes, el dinero no las puede conseguir. Y es gracia. Así que cuando hablamos de la lucha contra los malos deseos de la carne y que Dios ha dado un fruto que es el gozo, te da la salida. Un mal deseo de la carne es deprimirte, dejarte ir abajo. Ese es un mal deseo de la carne y de hecho se disfruta, ¿verdad? Alguien trae dolor y pone música triste. ¿Por qué? ¿Lo has reflexionado? ¿Por qué te sientes triste y pones música triste? Porque aunque parezca asombroso,
sentirse triste se siente bien, ¿no? Te duele y pones canciones que llegan y aunque duele, se siente bien. Y hay gente que se hace adicta a eso. Se siente bien cantar canciones de dolor cuando traes dolor. ¿No lo has vivido? Hay gente que está triste y quiere seguir triste. Dices, pues no estés triste. No, ¿cómo? ¿Cómo que no esté triste? Puedes estar triste, lo que no puedes estar es sin gozo. Tienes que gozarte. Así que recuerda, cuando está el mal deseo de la carne, pero hay gozo, es fácil ver la salida. Cuando dices, me pasó esto, y quieres quejarte contra Dios, quieres desquitarte con alguien, pero estás consciente de la gracia, te da la oportunidad de seguir un camino diferente. Y decir como Job, Dios da y Dios quita. No voy a aceptar nada más lo bueno de parte de Dios, también lo malo. Y en lugar del mal deseo de la carne que su esposa le dice, todavía estás ahí, ya maldice a Dios y muerte. No, consciente de la gracia, me da la salida. Dios da y Dios quita. Hay tiempos buenos y tiempos malos, días buenos y días malos, y ambos vienen de parte de Dios. ¿Voy a aceptar solo lo bueno de parte de Dios? También lo malo. Dios es sabio y soberano, y ya seguiste un camino diferente. Por medio de un fruto del Espíritu. ¿Se entiende cómo trabaja? Por eso digo, no estamos solos. Está la tentación, pero ahí están los frutos que te dan el camino. Y si hablaras de la paciencia también, cada uno de los frutos del Espíritu te da una salida. Te da una pauta para que reconsideres y tomes un camino diferente. Así que con respecto al gozo, todavía tenemos que profundizar más. El primer paso es aclarar cuál es el gozo bíblico. Porque estoy seguro, lo digo por experiencia propia, 20 y tantos años de cristiano. El principal problema de los cristianos cuando pecamos es la falta de gozo. Porque todo pecado es decirle a Dios, lo que tú dices no me hace feliz. Este pecado me va a hacer feliz. Lo que tú me pides no me genera placer. Este pecado me va a traer placer. Y es por eso que pecamos. Menospreciamos lo que Dios ha dicho y nos confiamos en que esto que queremos hacer, realmente ahí está el placer y la felicidad. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de toda la gracia que Dios nos ha dado. Pecamos de muchas maneras. Yo digo que una de las más comunes es la falta de gozo en nuestras vidas. Y nos abre el camino para entender el problema de la depresión en los cristianos. ¿Me explico? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No vayan a cometer el error que yo cometí, hermanos. No sé si estás en tus días buenos o en tus días malos, pero de que hay gente en sus días malos, hay. Reflexionemos. El peligro en los días buenos, como se le dice a los israelitas en Deuteronomio, es que no se gozaron en el Señor su Dios, a pesar de la abundancia que tenían. El problema de los días malos es que dejamos de ver la gracia que tenemos y nos quejamos contra Dios y tampoco nos estamos gozando. Y es 100% seguro que aquí hay gente que está en sus días buenos y gente que está en sus días malos. Así que aplica para los dos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando? Yo me he pensado muchas veces, porque a veces los días buenos duran menos, ¿no?, que los días malos. No sé si te has fijado. ¿O será que se pasan más rápido? No sé. Pero no no nada más vivas y ya. Tienes que estar pensando en los días buenos, que vendrán los malos. Y en los malos tienes que estar pensando que vendrán los buenos. Y te ayuda. Siempre. Así que pidámosle al Señor
que nos permita estar gozosos, cumplir ese mandato, estar gozosos siempre, gozarnos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nosotros hemos cometido muchos errores, hemos sido muy negligentes, hemos visto lo que otros tienen y lo hemos codiciado, menospreciando todo lo que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, porque en lugar de reconocer que nuestra felicidad viene de ti, se las hemos dado a otras cosas, a los bienes materiales, a los trabajos, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Hemos pecado de idolatría, Señor, porque esas cosas han tomado el lugar que a ti te corresponde, que solo tú puedes tener. Perdónanos, Señor, porque nos hemos quedado ciegos a todas las bendiciones que nos das y nos sigues dando. Porque usamos nuestra boca para quejarnos cuando tenemos salud en la boca para poder hablar. Nos quejamos de la ropa que tenemos cuando tenemos un cuerpo sano para usarlo, para ponernos esa ropa. Perdónanos porque muchas veces en nuestra negligencia hemos hecho las cosas mal y cuando vemos las consecuencias nos quejamos de ti, ignorando que tú nos disciplinas por gracia. Son tantas cosas, Señor, que tú nos das. Nos olvidamos de ellas. Las damos por hecho. Vivimos como si fuese algo que es normal tener. Y dejamos de ver la enorme gracia que nos has concedido. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos. Que nos permitas ver que a pesar de los días buenos o los días malos, lo más importante de todo es reconocer que todo es por gracia. Mantener la esperanza, si estoy en los días buenos, que tú no me vas a entregar a mis pensamientos equivocados, a mis malas conclusiones, sino que por mi propio bien enviarás los días malos, para que no me envanezca, Señor, para que no piense que es mi mano la que me ha dado todas las cosas, para que, como dijo el apóstol Pablo, no me exalte a mí mismo, sino que pueda reconocer que dependo de ti. Y cuando estoy en los días malos, Señor, ayúdame a recordar que los buenos vendrán, que no es para siempre que voy a estar en la dificultad, no para siempre voy a estar en la escasez, y que aún en medio de la dificultad y la escasez, tú me has dado mucho por gracia. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, porque a pesar de mi necedad, tú permaneces fiel. Ayúdame, Señor, a que el fruto de tu Espíritu Santo, el gozo en mi vida, me muestre claramente el camino que debo seguir. Que me muestre la salida en las tentaciones, Señor, de los malos deseos de mi carne. Cuando quiero cansarme, cuando quiero rendirme, cuando estoy dispuesto a dejarme caer, Señor, ayúdame a no dejarme guiar por esos malos deseos, sino a poder decirme, como el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque lo olvidamos, Señor. No nos acordamos de todas las cosas buenas que nos has dado y nos enfocamos solo en aquellos que no tenemos. Tú eres sabio, tú eres soberano, confiamos en ti, Señor. A pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis, tú eres confiable. Tú has prometido que tanto los buenos como los malos vendrán a mi vida. Enséñame a disfrutar, como dice tu palabra, de los días buenos y no olvidarme de ti en los días malos. Que todo lo pueda hacer consciente de la gracia que me has dado, Señor, para que podamos glorificar tu nombre y que podamos ser luz en las tinieblas cuando el mundo está atribulado, cuando están llenos de problemas, no tienen esperanza. Ayúdame, Señor, a mostrar claramente cómo mi esperanza está puesta en ti. Tanto en los días buenos como en los días malos, mi esperanza está puesta en ti. Gracias de antemano por lo que sabemos que harás, porque hemos pedido conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí hay. Bien, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Dice la primera pregunta, ¿los días malos son consecuencia de malas decisiones?
finanzas, educación, disciplina, etcétera? ¿Se pueden evitar esos días malos? ¿O es la voluntad de Dios o en la voluntad de Dios está que vivamos estos días? Mira, las dos cosas. Si tú lees Proverbios, vas a encontrarte que, por lo general, si tú ves venir el problema y te apartas, te evitas muchos problemas, ¿verdad? Cuando tú ves la dificultad, por ejemplo, dice, nunca salgas por fiador de un extraño. O sea, tú no digas, yo me comprometo y respaldo a esta persona si ni siquiera la conoces. Dices, si tú lo haces, te vas a meter en un problema muy serio. Y no digas, Dios trajo los días malos como si fuese injusto, ¿verdad? Porque la Biblia dice también que si tú lees Eclesiastés, aún el justo padece, ¿verdad? Por eso Job, el libro de Job, te trae, ¿cómo decirlo? Hace que tengan sentido Proverbios y Eclesiastés. Porque Job era recto en sus caminos, dice la Biblia, y le iba muy bien. Y sí, mucho de eso era consecuencia de su buen proceder. El concepto shalom bíblico, estar en paz, es debido a la obediencia a Dios. Porque obedecer a Dios te ahorra muchos problemas. Pero así como Job, a pesar de que no había hecho nada para merecer lo que le pasó, Dios quiso afligirlo de esa manera, entendemos que no siempre está relacionado a mis malas decisiones, ¿verdad? Quizás tú estás decidiendo correctamente, no podemos alcanzar la perfección, ¿verdad? Pero estoy decidiendo correctamente y aún así me va mal. Tenemos que acordarnos de Job. Si lees Proverbios, no tiene sentido que te vaya mal si has hecho las cosas bien. Si lees Eclesiastés, dices, no tiene sentido esperar que me vaya bien porque hice las cosas bien. Pero son las dos cosas, solo que Dios decide cuándo una y cuándo la otra. ¿Sí? ¿Me explico? Tú como quiera tienes que esforzarte bien. Por eso cuando estudiamos sobre glorificar a Dios decíamos, tú no haces las cosas bien por ganar un premio. Tú no haces las cosas bien en tu trabajo para ganar un aumento. Tú haces las cosas bien para glorificar a Dios. Y Dios decide si obtienes el premio o te dan el aumento. Mi motivación no es obtener algo al portarme bien. Mi motivación es que los hombres vean mis obras y glorifiquen al Padre. Y si Dios en su soberana voluntad decide que me va a bendecir, amén, gloria a Dios. Y si dice, no, le va a ir mal, amén, gloria a Dios, porque puedo estar gozoso. ¿Me explico? Siguiente. Dice Obregón Silvana, una pregunta. Si yo lucho cada día con el pecado, pero aún me falta mucho para lograr acabar con ello, ¿no seré salva? Qué bueno que haces esa pregunta. Mira, nuestra salvación no depende de nuestras acciones, ¿verdad? Uno de los síntomas, una señal muy clara de esto está cuando los israelitas salieron de Egipto. Iba a venir el ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos. ¿Qué tenías que hacer para que tu primogénito no muriera? O si tú eras primogénito, no morir tú. Bueno, sacrificar un animal inocente, un cordero sin mancha, sin defecto, y con su sangre untarla en el dintel de la puerta, digamos que en los marcos de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, no entre a matar al primogénito de tu casa. Ok, pero imagínate estas dos personas, israelitas, que ya hicieron eso. Y una dice, ¿cómo ves? Ya quiero que llegue la noche y llegue el ángel de la muerte, porque yo ya puse la sangre en mi puerta y en mi casa no va a pasar nada. Y otro dice, ¿cómo crees? Ni lo mande Dios, que ni venga. ¿Qué tal si la sangre no funciona? ¿Qué tal si no le puse la suficiente sangre? ¿Qué tal si el animalito que escogí no era el correcto? ¿Qué tal si el ángel no ve la sangre y se mete y mata a mi niño? Ok, tienes esas dos posibilidades ante lo que Dios ha dicho. Los dos pusieron la sangre, ¿verdad? Ok, el ángel de la muerte se va a basar en la confianza que tenían en la sangre o el hecho de que el animal había sido sacrificado. ¿Cuál es el criterio del ángel de la muerte? El hecho de que el animal había sido sacrificado, no que tanta confianza tengas tú en eso. Por eso, cuando hablamos de pecado, es una desconfianza en Dios. Porque cuando pecas, no le creemos a Dios que no pecar es la mejor opción. Creemos que cometer ese pecado es lo mejor. Y estás desconfiando de Dios.
Por eso, gracias a Dios, que mi salvación no depende de mí, no depende de mi confianza, no depende de mi justicia, sino del inocente que fue inmolado por mí. Por eso, Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Pablo dijo, soy un miserable, el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Cuando el cristiano lucha consigo mismo con el pecado, sabe que nunca va a derrotarlo por completo. El punto es que perseveres, que no dejes de luchar, sabiendo que nuestra salvación no depende de nuestra lucha, sino de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Así que no te dejes engañar por Satanás, que nos tortura, diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos, no somos lo suficientemente cristianos, no hemos hecho suficientes cosas para salvarnos. Eso es mentira. Todo ya fue hecho. Jesús dijo, consumado es. La deuda se canceló. Su justicia fue puesta a nuestra cuenta. A nosotros nos toca esforzarnos por gratitud, no para ganarnos el cielo. Ese ya nos lo dio en Cristo Jesús. Siguiente, dice, buen día. Comentaba anteriormente que el libro de Proverbios son dichos y refranes, pero se puede decir que también es un libro que nos muestra lo que debemos ser o hacer como cristianos, ¿cierto? O lo debemos de tomar como mandato, como Proverbios 31 y como Filipenses 4:4. Mira, si tenemos que tener cuidado de que a veces la Biblia describe y no ordena, y a veces ordena y nosotros queremos verlo como descripción, ¿verdad? Narrativa y normativa. Cuando tú lees en la Biblia, hay un proverbio que dice que el soborno, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero habla de que el soborno trae beneficios. Y es verdad, pero Dios aborrece el soborno. Entonces, si tú tomas proverbios como si fuese algo normativo, algo que dice lo que debo hacer, y ves el proverbio que dice que el soborno trae fruto, tú vas a decir, bueno, entonces Dios quiere que yo soborne, y eso es incorrecto completamente, porque la Biblia también afirma que Dios aborrece el soborno. Entonces, lo que está ahí son verdades generales, no mandatos, verdades generales. Ahora, si dice algún proverbio que confíes en el Señor, confiamos en el Señor porque sabemos que es un mandato en otra parte, ¿verdad? Es de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Pero si el proverbio dice algo como bueno del soborno o de mentir, eso no significa que lo tenemos que hacer, pero no negamos que es una verdad. Sobornar trae beneficios, ¿verdad? Por supuesto que los trae, pero no corresponde a un hijo de Dios sobornar ni practicar el soborno. Entonces, Proverbios comunica verdades generales. No siempre se van a cumplir. Hay personas que dicen, oye, no entiendo por qué mi hijo no es cristiano. Sí, siempre lo instruye en las cosas de Dios. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. A pesar de que están malinterpretando primero. Segundo, no es una ley. Que tú hayas instruido al niño en algo no significa que cuando sea viejo lo va a hacer. No. Por lo general, sí, pero no es ninguna garantía. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la Biblia. ¿Qué es lo que estamos leyendo, verdad? ¿Es narrativa? ¿Es normativa? ¿A quién se le está hablando? ¿Para quién aplica? Porque luego dicen algunos, no, si Dios me dijo que los planes de Él son para mi bien, ¿verdad? O clama a mí y yo te responderé. Espérame, eso se lo dijo en el Antiguo Testamento a alguien en particular. Jesús nos dijo que si buscamos en oración al Padre, nos va a responder. Pero no trates de decir que es para ti algo que claramente dice la Biblia que fue para alguien más. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dicen, y yo lo creo. Digo, yo también, pero eso no significa que en mi casa todos van a ser salvos. ¿Cómo que no? Si ahí dice, ahí no dice que tú en tu casa van a ser salvos. Se lo dijo Pablo el carcelero. Y esa misma noche se cumplió porque él y toda su casa se bautizaron. Punto. Tú no estás ahí metido de ninguna forma. ¿Me explico? Eso es una descripción, no una prescripción. Es narrativa, no normativa. Hay que tener cuidado en cómo leemos la Biblia. Siguiente, dice, buenas tardes. ¿Por qué no es correcto decir que si no se tiene el recurso suficiente para sustentar a un hijo, no se debería tenerlo? ¿No es similar a decir que es mejor no tener un hijo si uno no está listo para tenerlo? Gracias. Mira,
Quizás más adelante tengamos más herramientas para profundizar en esto. Pero fíjate en este razonamiento. Ok, eres pobre, por lo tanto no deberías tener hijos. Ok, ¿en qué se basa? En un argumento materialista, ¿verdad? No tienes los medios para sostenerlo. Ok, ¿dónde quedó Dios en el asunto? ¿Cómo es que Dios forma parte de esa ecuación? Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Ok. ¿Cuál sería el argumento bíblico para decir, como ahorita no tengo recursos, significa que la voluntad de Dios es que yo no tenga hijos? ¿Cómo llegas a esa conclusión? No, no se puede. Otra cosa es que digas, soy negligente aunque tenga hijos. Eso está mal. Pero, por ejemplo, yo que vengo de la pobreza, empecé a tener hijos y quizás para cuando yo tuve hijos era pobre comparado con otros, ¿verdad? ¿No debí tener mis hijos porque no tenía todo el dinero? ¿Cómo se concluye eso bíblicamente? Yo le ruego al Señor, Señor, si tú quieres, concédeme hijos. Y me los concede. Pero soy pobre. Señor, te equivocaste. ¿Soy pobre y no debería tener hijos? No sé si me explico. No hay nada de cristiano en ese dicho. Dios no está en la ecuación. Es un argumento puramente materialista que se basa en tu situación actual para determinar si debieras o no debieras. Pero ¿cuántas historias hay en la Biblia donde Dios le dice algo contra todo pronóstico, contra toda lógica, porque Él los va a sostener? Entonces, yo tengo hijos si es la voluntad de Dios, esté pobre o no. ¿Me explico? No son mis bienes materiales los que dictan qué voy a hacer. Es la voluntad de Dios la que dicta qué voy a hacer. Y si es su voluntad, Él proveerá los medios. ¿Por medio del trabajo? Claro. No por medio de negligencia. Entonces, decir los pobres no deberían tener hijos es un argumento en esencia ateo, que asume que no hay Dios. ¿Me explico? Pero si Dios dice, ten hijos y no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Los voy a tener. Y me voy a esforzar y voy a trabajar y Dios va a proveer porque estoy trabajando en su voluntad. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los mandó a predicar el evangelio y a sanar enfermos? No lleven ni otro par de sandalias ni dinero, porque el obrero tiene derecho a su salario. Los manda pobres, sin recursos. ¿Cuál es el argumento? Esta es la voluntad. Primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Te das cuenta? Señor, soy pobre y me quiero casar. ¿Me debería casar o no? Señor, ¿me has dado el don de continencia? Yo creo que no. Ok. Dado que no tengo el don de continencia, y Jesús y Pablo enseñan que no es para todos el matrimonio, y dado que no tengo ese don, por ahí anda la susodicha, ¿verdad? Ese fue mi razonamiento antes de conocer a mi esposa, ¿verdad? Por ahí de andar, y quién sabe qué andará haciendo. Yo no sé si se anda portando bien o se anda portando mal. A lo mejor anda con un incircunciso. Así que yo oraba, Señor, si por ahí anda, sepáramela. Guárdala para mí. Yo era pobre como no tienes idea. ¿Y tú crees que eso me iba a impedir casarme si es la voluntad de Dios? No. Dios me la cuidó. Sí andaban ahí revoloteando impíos, pero Dios me dio la victoria. No tenía un peso para casarme. Señor, si es tu voluntad que me case, provéeme. Me cayó un proyecto tan especial que no nada más me pude casar donde nosotros soñábamos casarnos. Y pude sacar para la renta, para muchas otras cosas que no tenía. Para mí era imposible casarme porque no tenía nada.
Énfasis, nada. Y Dios proveyó para casarme. ¿Cómo está el argumento de que si eres pobre no tengas hijos? No entiendo. Porque mi vida no depende de mis bienes materiales, sino de la voluntad de mi Señor. Y Él es dueño de todas las cosas. ¿Me explico? Yo hago aquello que Dios me permita hacer. ¿Me explico? Cuando algunos argumentan, pero si ves que no los puedes mantener, ¿para qué los tienes? Bueno, yo entiendo que hay gente muy negligente, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de cristianos que saben que hacen la voluntad de su Señor y que son mayordomos fieles. Que la falta de dinero no te detenga de hacer aquello que Dios quiere que hagas. Por eso siempre es la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Aún si yo digo, tengo todos los medios, puedo tener 15 hijos, ¿qué me garantiza que mañana voy a seguir teniendo los mismos medios? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Dime qué quieres que se haga y capacítame para hacerlo. ¿Ok? Terminamos el tiempo de preguntas. Hasta aquí nos quedamos. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bien, entonces despedimos la transmisión. Gracias a todos los que nos siguen en línea. Si Dios quiere, continuamos con este tema la próxima semana.